Hola, buenas tardes. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la licenciada en Psicología. Ha trabajado como terapeuta de lenguaje y visual por más de 14 años, interviniendo con niños y adultos. Tiene un máster en psicoanálisis, así como una especialidad en lenguaje, estimulación temprana y formaciones en el área del neurodesarrollo. Es directora del Centro Ameyali desde hace 8 años, un centro que se dedica a atender el desarrollo del aprendizaje a través de la terapia del lenguaje visual y lateralidad. Ha ejercido capacitaciones para equipos psicopedagógicos dentro y fuera de las escuelas, talleres relacionados con las habilidades visuales y del lenguaje a otros profesionales de la educación. Ha impartido talleres de temas diversos de la infancia para padres de familia. Dirige un programa de asesorías en la intervención del lenguaje para padres en el DIF. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Clara Vázquez. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muchas ponencias muy interesantes, me ha tocado ver toda la información que hoy se viene a compartir. Y bueno, mi intención el día de hoy con ustedes es precisamente hacer una charla, compartir con ustedes estas experiencias, ya que finalmente si estamos aquí tiene que ver que estamos por un bien común, ¿no? Por esta parte de los pequeños, o bueno, a veces no tan pequeños, porque la educación es desde nivel preescolar hasta niveles universitarios o de maestría. Y este tema para mí, compartirles sobre esta parte de la empatía, pues bueno, es muy importante y me gustó mucho el tema cuando me dijeron que compartiera un poco de esto, pues bueno, me emocionó mucho. Nada más quisiera comentar para las personas que se encuentran vía virtual, que sepan que hay una persona que está al pendiente de los comentarios, por si hay alguna pregunta o algún comentario, poderlos sacarlos aquí a colación y que tengamos esta dinámica de compartir, aunque nos encontremos de manera presencial. De igual manera, vamos a dejar un espacio al final para comentarios o dudas. No me está dando. Si no lo hago desde aquí. Ok. Bueno, me gustaría empezar con esta frase. Dice, uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. El que nosotros nos dediquemos a la parte educativa o la parte terapéutica, el hecho de que nosotros nos encontremos en contacto con otras personas, genera un impacto siempre. Y la reflexión, algo de lo que yo quisiera hoy venir aquí a compartirles es reflexionar qué tipo de impacto estoy generando yo con ese alumno o con ese pequeño o ese adolescente o ese adulto. Porque aún cuando estamos hablando entre adultos, todos nos dejan una semilla, un mensaje muy particular. ¿Cuál es el que yo quiero dejar el día de hoy con ustedes, ¿no? Y bueno, nada más quisiera acotar el tema del aprendizaje para tener, digamos, entrar todos en el mismo canal. El aprendizaje es esta adquisición de conocimientos. Y entonces tenemos la gran oportunidad que desde que nacemos hasta el último día que estamos en este plano, nos encontramos en un proceso de aprendizaje, lo cual es importante tenerlo en cuenta porque es a partir de las experiencias que yo genero este aprendizaje. ¿Sí? Si yo me niego a las experiencias, difícilmente me voy a encontrar en este proceso de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta eso, y hablando un poquito a nivel sobre esta parte de la plasticidad neuronal, si hablamos de aprendizaje, yo requiero que mis células o que mis neuronas se encuentren en óptimas condiciones. ¿Cómo puedo encontrar yo estas óptimas condiciones? Bueno, es uno a través del descanso,
si yo no estoy descansado, si por ejemplo ustedes tienen toda esta jornada y no comieron, no durmieron bien, al final del día ya lo que escuchan, ven una persona que hace esto y ya no están escuchando algo. Entonces el tema del descanso es muy importante y más en un niño, ¿sí? El tema de la alimentación a nivel nutricional, no nada más es esta parte de que tenga el estómago lleno, ¿sí? Tengo que estarlo nutriendo de diferentes elementos, pero si hablamos específicamente de la comida, el que sean papas o el que sean refrescos no es estar bien alimentado, ¿sí? Requiero que el alimento sea adecuado para el niño para que esto le permita tener neuronas bien nutridas, ¿de acuerdo? El juego, permitirle el juego al niño, incluso cuando están más grandes, es importante no perder esa capacidad de creatividad a través del juego. Obviamente el juego va evolucionando, ¿verdad? No siempre jugaré con carritos, pero hay otras formas de jugar que me siguen enseñando a mí cosas o situaciones para la vida. El sentirme seguro y motivado. Yo necesito sentirme en un ambiente seguro, con constante motivación de que yo puedo hacer las cosas. Sí en casa, sí en escuela, sí en alguna actividad o en un ambiente, lo que se propicia es que no puede, no hay una motivación, yo con eso no lo voy a motivar a que aprenda. O sea, esa es la forma menos adecuada para estimular el aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo desde mi trinchera, desde donde me toca trabajar con ese niño, tengo que cuidar la seguridad y la motivación de ese niño en su nivel, en sus posibilidades, a sus capacidades. Yo como adulto o yo como el que está en este proceso de guía, maestro, tengo que estar en ese proceso constante de motivación hacia el alumno. Hay otro rubro que no aparece aquí en la pantalla, pero se los comento, la interacción con otros. Yo requiero interactuar con otras personas para poder alimentarme también de las experiencias de las otras personas y que mi aprendizaje personal continúe en evolución. Entonces, estos elementos tienen que estar siempre presentes para el tema del aprendizaje. Sí aparece. Ok, hay que tener en cuenta, de repente todavía estamos en este cambio, en este proceso de cambio de entender quién es el profesor y quién es el alumno. No vamos a ahondar tanto en este tema, pero sí el dejar esa semilla. ¿En qué momento soy el profesor y en qué momento soy el alumno? Si yo creo que todo el tiempo soy el maestro, además de que no puedo aprender con mi alumno, a través de mi alumno y para mi alumno, pues de alguna manera entonces ya no tengo nada que enseñar. En ese momento también dejo de ser profesor. Y lo mismo, si yo me mantengo en una constante apertura, aunque haya escuchado la información una y otra vez, si yo aprendo de que en esta ocasión tomé este tema, en esta ocasión tomé esta palabra porque ya estaba listo para recibirlo, en el momento en que yo me sigo sintiendo de alguna manera alumno, seguiré siendo también un mejor profesor. Entonces es algo nada más que me gustaría que tuviéramos ahí en mente. Aquí esta plática no es exclusivamente de hablar de la inclusión educativa, sí lo tengo que tomar, porque para hablar de empatía tengo que hablar de inclusión, pero digo, hay ponencias que te van a aterrizar más en este rubro. Sin embargo, sí es importante decir que todavía estamos trabajando para tener una educación mucho más inclusiva y no nada más integradora. No quiere decir también que si es integradora, entonces no. Al contrario, tendrían que estar ambas partes. La integración habla mucho de que la adaptación tiene que ser del niño y la familia hacia las escuelas. Y la inclusión, esa adaptación es de la escuela al niño, ¿sí? Entonces es diferente. Una cosa es que yo acepte a un niño con alguna barrera en el aprendizaje, con alguna necesidad educativa, como ustedes hoy lo conozcan, que yo lo tenga integrado en el grupo, pero igual puedo no hacerlo partícipe del aprendizaje, ¿sí?
Entonces, tiene que estar integrado y tiene que estar incluido en la parte académica, ¿sí? Tienen que estar los dos elementos. Y nada más para no obviarlo, esta parte de la inclusión educativa es esta parte que se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Muchas veces con solo la intención ya estamos del otro lado, porque como yo tengo apertura, pues si yo no sé cómo hacerlo, porque hay veces, no sé si les ha tocado, rarísimo que pase en este país, que te dicen, te toca recibirlo, oye, ¿y cómo lo voy a trabajar? No sé, te toca recibirlo, y entonces la chamba es de uno, ¿vea que no les pasa eso? Es rarísimo que pase eso, ¿no? Entonces de repente nos podemos llegar a sentir como abrumados de que, ¿y ahora qué hago con este alumno? Porque muchas veces no nada más es ese alumno, son más de uno, ¿no? Entonces es esta parte de cómo desde mi intención yo puedo, esta parte de ir generando una apertura y a veces, muchas veces con solo observar voy aprendiendo a generar ciertas herramientas o habilidades para mi grupo. Aquí nada más como para tenerlo en cuenta hay que tener mucho cuidado. Algo que se mencionaba cuando se solicitó este tema es esta parte de cómo puedo yo identificar cuando un chico tiene alguna dificultad en el aprendizaje dentro del salón. Y también se mencionaba, estuve leyendo, hay un libro que están compartiendo aquí que es bueno, al rato les digo cuál es, pero ahí hablaba mucho esta parte de cómo se han hecho entrevistas en diferentes aulas en toda Latinoamérica y hay un patrón a nivel educativo dentro de las aulas. Las respuestas tienen que ser esperadas o repetidas y para poder seguir con el tema, si hay algún error o algo, de alguna manera, en ocasiones se aborda, pero muchas veces tengo que cumplir con la parte que me corresponde a nivel de temas académicos y paso al siguiente tema, ¿no? Y entonces empieza a haber un rezago. Eso, bueno, y ese es por un lado, y por el otro, el tema del diagnóstico que aquí les menciono es que cuando vemos que un niño salta, cuando no tengo o lo puedo pasar desapercibido o puedo llegar incluso anticipadamente a etiquetar a un niño. Entonces, el cómo yo transmito una información al padre es muy importante. Una cosa es que yo digo, yo noto esto en el pequeño, habría que revisar qué pasa, a decir, el niño tiene dislexia, el niño tiene TDAH. Una, porque no somos los profesionales, si a los psicólogos no, tampoco nos toca eso. Podemos ser parte del proceso, pero tampoco nos tocaría a nosotros como tal. Hay un proceso que se tiene que llevar para poder llegar a esos términos, ¿no? Entonces, una cosa es que yo lo distinga y otra cosa es que yo ya lo nombre, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Hay una frase que dice, los diagnósticos se escriben con lápiz, también por lo mismo. Si yo estoy detectando que algo pasa con mi alumno, saber que lo voy a escribir con lápiz y que si se trabaja y si la familia trabaja, de alguna manera eso se puede borrar y se puede reescribir, resignificar, ¿sí? Ya sea a otro más funcional o incluso totalmente retirar esa etiqueta, ¿sí? Pensémoslo. Porque luego de repente es el niño hiperactivo en lugar de que sea Juanito. Entonces, cuidar mucho cómo yo nombro a otra persona. ¿Cuáles son las dificultades que puede presentar de manera general un niño dentro del salón? Puede ser, ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos, pero podemos encontrarnos desde temas de trastornos, alguna discapacidad o alguna condición, síndrome. Puede ser un tema de retraso madurativo que puede o no notarse, temas de cultura o religiosos, psicológicos, conductuales, mentales. Actualmente, sobre todo a nivel secundaria y a nivel prepa, se puede notar mucho que muchos de los problemas que se muestran en las primeras etapas de educación se empiezan a manifestar ya en síntomas de ansiedad y depresión en esta etapa. Ya no pueden con la presión escolar,
¿sí? Y se lo digo porque incluso en la parte clínica actualmente me toca verlo mucho. Hay escuelas que sí están enfocadas al alto rendimiento, o aunque no estén enfocadas, si tuvieron alguna dificultad al inicio, aquí ya no tienen herramientas para salir adelante con la currícula. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a desglosar alguno de ellos. A nivel de trastornos y retraso, hay que tener en cuenta, ¿qué debo saber yo? Bueno, el trastorno, ya sea retraso o trastorno, digo porque tendríamos que hacer todo un análisis, tengo que tener en cuenta que va a haber una alteración en algún funcionamiento de algún proceso superior o de algún órgano dentro del cuerpo que no me permite, o fuera del cuerpo, que no me permite ser funcional o dar una respuesta. Si es un trastorno del aprendizaje como dislexia, o como discapacidad intelectual o problemas de tal cual, así como problemas de aprendizaje, lo que le llaman trastorno específico del lenguaje, o por ejemplo temas que son más como una condición de síndrome, como el síndrome de Down, el síndrome de Wilms, hay una serie de síndromes, o temas, por ejemplo, de retraso de algún tema de desarrollo madurativo. Por ejemplo, aunque sea un simple retraso del lenguaje, eso ya te genera implicación al momento del aprendizaje en el alumno. Entonces, aun cuando sea solo retraso, hay implicación. ¿Cómo puedo yo saber esto? ¿Cómo diferenciar entre un trastorno, un retraso, un síndrome, una discapacidad? Si yo veo que evidentemente el niño tiene problemas de movimiento, o tiene algún tipo de síndrome ya diagnosticado, pues eso ya se considera como una barrera que siempre va a estar presente, ¿sí? Yo tengo que hacer una adecuación, o sea, aunque lleve la estimulación, la rehabilitación, etcétera, de alguna manera siempre tendré que hacer adecuaciones para ese pequeño. Si es un retraso, es importante detectarlo y también hacer las adecuaciones correspondientes con la familia, o hacer una derivación o hacer un aviso a la familia para que haya o hacer el trabajo interdisciplinario para que se pueda hacer la intervención y que esas barreras vayan siendo cada vez menores. A nivel de cultura y religión, esto también puede ser considerado una barrera, ¿sí? O una dificultad desde el idioma. Si hay niños que son de alguna comunidad y que utilizan un idioma que es distinto al que está en la escuela, tienen que generar toda esta adaptación. Si son escuelas bilingües, mucho más. Temas de religión también, el que a veces puedan tener actividades en la escuela, pero que haya ideologías o que haya alguna religión que no te permita llevar ciertas festividades, etcétera, eso puede generar también algún rezago. Me llegó a tocar, por ejemplo, en algún momento trabajé como maestra en algún espacio para personas con parálisis cerebral y había chicos que tenían una religión en específico, entonces todas las celebridades no estaba presente, ninguna, ¿no? Entonces, aunque pareciera que no había bueno, ahí sí había rezago porque había una condición motora bastante evidente, pero además se le sumaba el tema de que costaba trabajo integrar a la pequeña y pensar en meterlo en una escuela regular o en una escuela que no fuera con chicos con PCI, pues era todavía más complicado por el tema de ideología, ¿sí? Entonces, eso también puede ser ahí un tema. Los psicológicos o conductuales, estos pueden ser temas comportamentales. Hay diferentes. También los niños que no generan ningún problema conductual, que nomás están donde lo sientas, se ponen, también esos son peligrosos, ¿sí? También a ellos hay que ponerles atención, hay que hacerlos parte de, ¿sí? Nada pasa por casualidad, es importante también tomar en cuenta que no esté pasando algo más, sobre todo porque cuando llega el tema de evaluaciones, muchas veces ahí es donde ya se ve que sí había algún tema, y dices, bueno, pero si cumple con las tareas, si está ahí sentadito, bien quietecito, entonces también hay que hacer esa observación. El que haya temas alimenticios, hoy también es mucho más común el ver pequeños adolescentes con temas de imagen,
¿sí? Y con temas alimenticios, y más porque están muy cercanos a los aparatos electrónicos. Actualmente ya en las escuelas también ya se está implementando mucho más los programas para evitar el bullying. Hacen de repente algunas entrevistas, algunos están ahí como más en observación o hacen algunas intervenciones para modular o evitar lo mayor posible el tema del bullying. Pero también al mismo tiempo esto sucede porque también hay cada vez más este tema, ¿no? Entonces hay que ver que no lo esté incentivando de alguna manera yo desde la omisión o desde la etiquetación, ¿sí? Hay que cuidar esa parte. Cuando es a nivel emocional, les digo que se observa más a nivel de secundaria y preparatoria, ¿sí? Los temas de ansiedad y depresión, por ejemplo, se maneja que a nivel secundaria está entre 3.5 el grado de personas alumnos que presentan ansiedad o depresión. Y a nivel de prepa 4.5, 4.6, más o menos. Y eso nada más es solo el emocional. O sea, la discapacidad es el 1% de nuestra población, pero solo la discapacidad, más. Sí, o sea, lo aumentas y lo aumentas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo en esto. Y bueno, nada más como para tenerlo presente. Esto depende mucho del autor, de la lectura. Yo lo único que aquí les quise compartir es un poco de lo que me toca ver y hice como este análisis como un poquito más cualitativo. Si lo buscan en el DSM lo van a encontrar exactamente la definición. Pero bueno, la ansiedad es esta incertidumbre que me genera el futuro. Se puede manifestar en angustia y lo puedo llegar a somatizar a través del cuerpo. Desde una intolerancia a nivel generalizada, también lo puedo manifestar desde una dificultad para respirar, puedo mostrar sudoración, problemas en la piel, niños que presentan mucha psoriasis o que presentan muchos temas, manchitas, o que por ejemplo se les caen pedacitos de cabello en el cuero cabelludo, que ven como hoyitos, niños adolescentes que se muerden mucho las uñas, la sudoración, o por ejemplo, cuando son problemas de lenguaje de chicos, que por alguna razón no fue atendida, cuando son adolescentes, se puede seguir manifestando la disfemia o lo que conocemos como tartamudez. Y son niños que cuando adolescentes, cuando los pones a exponer enfrente de un grupo, la ansiedad, les entran en las crisis de ansiedad. También el mutismo selectivo después se convierte en ansiedad. No sé si conozcan lo que es el mutismo selectivo. ¿No? El mutismo selectivo, así de manera muy, muy gruesa, es esta parte de a ti sí te hablo, a ti no. Todos tenemos algo de mutismo, pero en el caso que yo les estoy hablando, cuando ya es una problemática, es un patrón que permanece y es abrupto. O sea, a ti no te hablo y a ti sí, pero aquí estoy hablando de dos personas, pero normalmente es en ambientes, ¿sí? Es decir, estoy en un salón de clases y solo le respondo al maestro, y entre menos le responda, mejor. De ahí en más, llego, me siento, no hablo con nadie, me agacho, termina la clase, me salgo y como que ni quien me pele, ¿sí? Entonces, cuando hay ese tipo de mutismos y se va evolucionando, puede generar temas de ansiedad. Y también así lo pueden encontrar en libros médicos, que totalmente evoluciona tal cual mutismo a ansiedad, ¿sí? Por eso nada hay que obviarlo de, es que está chiqueado y no quiere hablar con fulanito. Es que pues es selectivo. Todo eso, entre más pronto se detecte y se atienda, es mejor. El tema de la depresión es
es este conflicto con el pasado y una sensación de pérdida. Podemos tener pérdidas por personas, mascotas, situaciones, etcétera. No tiene que ser incluso una persona, puede ser un objeto, puede ser, no sé, dependiendo de las herramientas que tengan, porque todos en la vida, desde que nacemos y llegamos a este plano, tenemos duelos y tenemos pérdidas todo el tiempo, ¿sí? El tema es que si no me permitieron tener esos duelos o no aprendí o no adquirí esas herramientas, con el tiempo mi nivel de tolerancia es menor, ¿sí? Entonces habrá situaciones que me rebasen totalmente y entonces puedo entrar en un estado de depresión, ¿sí? Esos duelos no trabajados y que pasa el tiempo se convierten en algo más profundo que puede llegar a ser una depresión, que tampoco es cosa sencilla, porque incluso, por ejemplo, como aquí, ¿no? Puede haber un desánimo de realizar las actividades, aunque no siempre se manifiesta así, pérdida o aumento del apetito, siempre será en extremo. O dejan de comer y entonces aparecen también temas alimenticios, como lo mencionamos anteriormente, o pueden hacer esta ingesta de manera excesiva, ¿no? El cambio en el aspecto y cuidado físico de la persona, que tú lo ves de manera abrupta también, estos cambios, el aislamiento social, poca empatía por el otro, que es lo que venimos hablando. Si a mí me cuesta trabajo ser empático con el otro, hay que tomarlo en cuenta para ver y reflexionar cómo estoy yo, ¿sí? Conecta con la culpa y tiene normalmente morales recalcitrantes. Son personas que utilizan esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Tú eres una persona buena, yo soy una persona mala. Drástico, no hay grises, negro o blanco, ¿sí? También este desánimo que les mencioné al principio puede ser que en ocasiones sea alegría excesiva. Personas que se ríen tanto que hasta te empieza a decir, ¡ay! Como que ya esta risa ya como que hasta molesta, ¿sí? Por eso digo, a veces se requiere estar en una observación constante para no caer en obviedades, ¿de acuerdo? Este tema de las barreras, así como la empatía, siempre va a ser desde la comunidad en general, no nada más es un tema del maestro que se encuentra en el aula, sino de la comunidad, de la familia. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos tenido que también acompañar a los padres para que tengan este acercamiento o esta empatía hacia con sus hijos? De, bueno, tiene esta dificultad, estamos trabajando en esto, ayúdeme a que él se sienta en un ambiente seguro, que se sienta en un ambiente motivado para que podamos sacar adelante al alumno, ¿sí? Entonces también desde la familia, la escuela, el sistema en general. Y normalmente hay algo que hay que tener en cuenta, que me toca mucho cuando viene un paciente acá con nosotros. Yo tengo que preguntar, ¿cuál es la necesidad y la expectativa del papá? ¿Cuál es la necesidad y la expectativa del maestro? ¿Y cuál es la necesidad y expectativa del médico o del especialista, del otro especialista? Normalmente no coinciden, pero sí es el mismo niño, ¿sí? Y todo eso se le va cargando al niño. Entonces, ¿a quién le haces caso? Porque al niño normalmente no se le pregunta, ¿y cuál es tu necesidad? Se le pregunta al maestro, al papá, al especialista. Entonces, esto lo menciono para que lo tengan en el contexto, porque de verdad muchas veces el maestro cuando hace una observación, cuando espera la respuesta de regreso, resulta que le respondieron otra cosa que no fue por lo que se mandó, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta parte de cómo yo voy a transmitir la información a la familia. Siempre desde la empatía, pero buscando que la información sí esté llegando de la manera que requiero que llegue. Las barreras van a ser actitudinales, pedagógicas y de organización, de alguna manera.
actitudinales van a tener que ver precisamente con la actitud que tenga el niño o el docente hacia algún aprendizaje. La pedagógica en cómo se transmite la información, y la organización, igual, cómo yo organizo mi temática para hacerle llegar la información a todos, porque también como maestros no es que tengan 1 o 2 alumnos, o sea, pueden llegar a tener 30 alumnos o más alumnos, y entonces yo tengo que llegar a todos, ¿sí? Y no en todas las escuelas tendré un auxiliar, a veces es un maestro para todos todo el tiempo, desde la mañana hasta que se retiran. Entonces, el reto es grande también, ¿no? Entonces también tengo que aprender a ser empático conmigo como maestro, ¿sí? Reconocer hasta dónde están mis posibilidades, dar lo mejor de mí, pedir el apoyo, pero también tener en cuenta que va a haber cosas que me van a rebasar. Los ajustes siempre se tendrán que pensar que se tienen que hacer en la escuela, en la familia y en la comunidad en general. ¿Y por qué digo ajustes? ¿Se acuerdan de lo primero que hablamos, el tema de la etiqueta? Que yo también como padre, o sea, tengo que transmitir como maestro esta parte de mi alumno tiene estas áreas de oportunidad o estas dificultades. Como familia sigue siendo mi hijo, sigue siendo Pedro, sigue siendo Carla, que tiene alguna barrera, alguna dificultad. Y como comunidad estar evitando esta parte de estar buscando nombrarlo sin querer modificaciones, porque muchas veces eso es más sencillo y tranquiliza. Ah, bueno, el problema es de él. Eso no tiene nada que ver con la empatía, ¿sí? No sé si aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno. La siguiente diapositiva que les voy a mostrar son algunas sugerencias. Son generales y seguramente ustedes ya las realizan. Mi intención hoy es que ustedes lo hagan consciente del gran trabajo y el impacto que tienen con sus alumnos. Y solamente detectar, si yo ya sé que lo hago, pero ha habido ocasiones que hay algún alumno en particular que se me fue, pues hoy retomar esa parte que de alguna manera lo dejé de tener en el radar. Entonces, esa es la idea del día de hoy, ¿sale? La observación es indispensable, esa nunca tiene que acabar, la observación siempre tiene que ser activa y pasiva, ¿sí? ¿Por qué activa? Porque mientras yo estoy compartiendo la información, yo estoy observando el rendimiento y la forma de interactuar de mi alumno, ¿sí? Pasiva, porque también de alguna manera, si yo pido observación, por ejemplo, de que están en educación física, yo como titular puedo observar desde lejos, desde otra dinámica, cómo es que interactúa. Si yo le pregunto al padre de familia cómo es que se enfrenta a ciertas situaciones mi alumno con su familia, o cómo lo hace en otros ámbitos o en otros grupos, ¿sí? Entonces, esa observación debe ser constante. Hacernos pequeñas metas a corto plazo, ¿sí? No, si yo ya sé que tiene una barrera, no importa si es emocional, alimenticia, por trastorno, etcétera, definitivamente cuando llegue el final de periodo a evaluar, seguramente puede que eso influya en su rendimiento. Entonces, obviamente hay situaciones, como lo mencionamos anteriormente, hay veces que la barrera no es tan notoria, pero hay veces que sí es muy notoria y es muy notorio que el niño no va a rendir. Entonces tendría que ponerme metas muy pequeñas y no tanto, ¿sí? Porque si yo las tengo claras y las tengo a corto plazo, ya logré una palomita. A que si yo me pongo 10, al final no logré ninguna, ¿sí? Entonces, más vale enfocarnos un paso a la vez, un paso a la vez. Hay una frase que tienen las abuelitas muy sabias que dicen, lento que llevo prisa, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Apertura para trabajar más que lo académico, que también yo sé que ya lo hacen, hay que tenerlo en mente, ¿sí? Porque
si el niño no está listo para recibir la información y yo no hago esas adecuaciones, me va a costar trabajo también que adquiera el aprendizaje. Entonces, tengo que buscar que de alguna manera pueda yo utilizar lo que tiene como cualidades. Yo lo menciono en la siguiente, me parece, todas estas habilidades cualitativas que sí tiene el niño, porque todos deben de tener alguna habilidad. La única manera en que yo no pueda tener una habilidad es estar muerto, ¿sí? Si no estoy muerto y estoy vivo, alguna habilidad debo de tener. Tengo que yo por eso observar, detectarla, tenerla presente y a través de eso generar lo que mencioné, esas pequeñas metas a corto plazo. Y además se lo tengo que transmitir a la familia para que le pueda dar esa continuidad en casa y que también ellos lo puedan identificar y que también entiendan cómo eso podría impactar en su aprendizaje, ¿sí? Porque al final, yo creo que lo que todo padre busca es que sus hijos sean independientes y funcionales. Y no siempre responder bien todas las preguntas en un examen te va a dar ese trabajo o te va a permitir convivir en otros ambientes amorosos, laborales, de amistad, ¿sí? Hay algo que se llama habilidades blandas, que muchas veces las olvidamos y que cada vez conforme el mundo ha evolucionado, esas habilidades tienen más impacto hoy. El ser cordial, el tener una flexibilidad mental, ¿sí? La creatividad, la innovación. Y esas cosas a veces se tienen que transmitir a partir de estas habilidades cualitativas. Identificar el proceso a adquirir, sobre dónde se encuentra el alumno también, y eso también cada uno dependiendo del grado en el que se encuentre. Si ustedes tienen la temática, identificar en dónde se encuentra para poder hacer la adecuación. Ahora, dicho esto, tendría que estar siempre en la apertura de pedir el apoyo a este nivel interdisciplinario, ¿sí? Así como el involucramiento de todas las esferas del alumno. Ustedes son una esfera, no son la única, hay más esferas, ya lo dijimos antes, está la familia, está, si en su caso, el terapeuta o alguna comunidad en la que conviva el pequeño. Entonces, todos esos tenemos responsabilidad y tenemos que ponernos de acuerdo como diferentes esferas para poder generar una mejor apertura en el aprendizaje para el niño. No hay que minimizar el trabajo de nadie, del primero, del niño, porque si tú muestras esa empatía, te detienes un momento, empiezas a observarlo, detectas cuáles son sus habilidades blandas, sus habilidades cualitativas. Si tú haces esa adecuación y te pones de acuerdo con la familia y entonces todos entran en el mismo canal, sí o sí, el niño avanza a su ritmo, con sus habilidades, con sus capacidades, pero algo se tiene que mover, ¿sí? Y esos logros que se empiezan a notar, primero hay que verlos en uno también, reconocer como maestro que pudo lograr esos cambios, como familia que tuvo esa apertura y que te acompañó, el alumno que de alguna manera puede entonces ahora sí tener la oportunidad de adquirir más herramientas. Habrá ocasiones en donde seguramente no lograré como yo espero, porque siempre tiene que ver con uno, siempre logras algo, siempre, lo dijimos al principio, yo siempre pongo una semilla en el alumno, ¿sí? Si no es como tú esperas, también hazte una reflexión, ¿no? Porque lo que yo les decía, ¿qué espera el alumno? Digo, ¿qué espera el maestro? ¿Qué espera el médico? ¿Qué espera el terapeuta? ¿Qué esperan todos, no? Pero si yo observo al niño, digo, bueno, no hay que minimizarlo y al contrario, siempre estar también la motivación desde uno, ¿de acuerdo?
también el trabajo por subgrupos, que yo creo que les ha tocado esta parte de que hay niños que están desfasados, pero en ocasiones puedes hacer subgrupos. A mí me pasaba cuando trabajaba en este centro que les digo, yo era maestra de español y matemáticas. Era un tema, porque nomás eran 15 niños y dices, ay, súper bien, que son 15 niños. Son 15 niños que no pueden comer solos, que no pueden ir al baño solos, que no pueden hablar solos, que no pueden hacer nada solos. 15, no, ya suena mucho, ¿verdad? Y que aparte les tienes que dar el tema académico, el español y las matemáticas, con todas sus dificultades cognitivas, motoras, sociales, etcétera. En aquel tiempo yo parecía, ¿cómo le llaman a los que estandopera? Porque pues ahí sí, pues hay muchos de ellos no tienen este lenguaje hablado, o el lenguaje es a través de comunicadores. En mis tiempos, los comunicadores de comunicación alternativa, todavía el iPad no tenía tanta auge, y entonces son carpetas que vas hoja por hoja. Entonces, de aquí que vas con uno que te quiere decir algo y vas hoja por hoja, ya te tomaste media hora. Luego el otro, ahí vas con el otro. Sí, entonces, pero bueno, ahí está mucho trabajo de tolerancia de cada uno, ¿no? Y bueno, lo que iba con esta parte de hacer subgrupos, es que lo que yo hacía era eso, o sea, a pesar de que pues todos tenían barreras y todos tenían rezago, hacía subgrupos. Al momento de hacer la planeación, ahí es donde yo, de los temas que tenía que dar, hacía las modificaciones. A ver, esto sí, desde aquí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces tiene uno que de repente bajar el nivel un poquito, cambiar las técnicas y dependiendo del subgrupo. Una maestra muy querida me dio el ejemplo también, por ejemplo, de esta parte de la lectoescritura. Cuando están en este proceso de la adquisición, si yo tengo bien detectado que si mi alumno está, o bueno, estos grupos están a nivel presilábico, otro grupo a nivel silábico, bueno, entonces podré hacer una actividad sobre un tema que lo pueda generalizar, pero lo pueda tropicalizar por subgrupos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, bueno, para terminar, quiero mostrarles esta fotografía. No sé si la conozcan. Hubo un tiempo en que estuvo muy viral, ¿sí? Pero aún hoy pues sigue siendo importante. Esta fotografía la tomó Marcos Tristão. Y bueno, la toma y el nombre que le da esta fotografía es La humanidad habla con la voz más fuerte del mundo. Él es Diego Fraso, un niño, bueno, no es un niño, es un adolescente que le está tocando su canción favorita a su maestro que se encuentra en su funeral. ¿Sí? ¿Por qué está llorando? Porque esta maestra lo saca de un ambiente de pobreza, de delincuencia, en donde el futuro quizás no era tan favorable para él. Pero gracias a esta maestra o este maestro puede hacer ese cambio. Entonces, termino con esto. Dice, dame una rosa y te doy una rosa. Dame un arma para matarte con un arma. Dame amor y te doy amor. Entonces, nosotros como maestros, vale la pena que cultivemos el amor, la bondad y una mente que coseche todos estos y podamos construir civilizaciones desde este lugar. Si yo no sé ser empático conmigo, ¿cómo lo voy a hacer con el que está enfrente de mí? Y al final, yo lo que estoy generando es un impacto en el próximo ser humano, en el próximo ciudadano. Si lo que yo le muestro es la espalda, no esperemos que ellos no nos den la espalda a nosotros en nuestro momento más vulnerable. Muchas gracias. Agradecemos la colaboración y participación de la licenciada Clara Vázquez. Asimismo, hacemos entrega de su constancia, su reconocimiento. Muchísimas gracias, licenciada. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias.